Bueno, vamos a comenzar con esta mesa redonda. Bienvenidas y bienvenidas, y bienvenidas y bienvenidos todas y todos. Mi nombre es José Miguel López, soy consultor aquí en Just Governance Group y el día de hoy estamos organizando esta mesa redonda sobre elecciones complejas y COVID. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Pues el día de hoy vamos a tener, vamos a discutir elecciones complejas y en medio del COVID y vamos a presentar lecciones aprendidas desde el mundo y desde Bolivia. En el grupo de gobernanza, en el grupo de Gobernanza y Justicia, o Just Governance Group, y la Universidad de Ottawa, que son los organizadores de esta mesa redonda, estamos muy interesados pues en conocer un poco más qué está sucediendo con las elecciones en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque a través de nuestras investigaciones que hemos realizado o análisis o también evaluaciones para salvaguardar algunos de los procesos electorales en Latinoamérica, o también algunas evaluaciones que se hicieron con el propio IDE Internacional sobre programas para procesos electorales, pues nos hemos dado cuenta de lo complejo que son los procesos electorales. Ahora, pues, imaginarnos que hay de por medio una pandemia, pues todavía complica más las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos interesados en conocer cómo le está yendo al mundo en cuanto a organizar sus elecciones dentro de una pandemia, ¿no? Y sobre todo, cómo le está yendo a aquellos países que tienen democracias frágiles o aquellos países que tienen elecciones complejas, ¿no? Como lo fue el caso de Bolivia. Y pues para no hablar más de esto y darle la oportunidad a nuestras presentadoras, el día de hoy tenemos a dos presentadoras de lujo. La primera de ellas es Ingrid Biku. Ella es experta en comunicación estratégica y en elecciones de idea internacional, y ella nos estará brindando pues una perspectiva internacional sobre lo que está sucediendo en las democracias frágiles o en democracias que han tenido elecciones complejas. Y enseguida tendremos a Erika Brockman. Ella es analista política, ha sido ex senadora de Bolivia, y pues queremos entender como un caso de estudio en particular el caso de Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Elecciones complejas en medio del COVID, presentar alguna perspectiva internacional sobre las lecciones, retos, y luego bajar un poco a hacer un análisis más de un caso, ¿no? Y es el caso interesante de Bolivia que ahorita estábamos discutiendo antes de la de iniciar con esta mesa redonda, ¿no? Yo ahora les voy a comentar un poco sobre la dinámica de esta mesa redonda que yo estaré moderando el día de hoy. Primero vamos a tener una presentación de alrededor de 10 minutos por Ingrid Biku, que ella va a estar presentando la perspectiva internacional, y posteriormente, después de esos 10 minutos, ella va a facilitar una discusión, un proceso de reflexión con la audiencia, ¿no? Esto va a durar aproximadamente unos 20 minutos y ahí están todas y todos invitados a participar. Les vamos a pedir que cuando quieran hacer su participación, ahí en la parte derecha inferior de su computadora o de su pantalla en Zoom aparece una opción para levantar la mano. Entonces pueden levantar esa mano. Luego nosotros vamos a estarles dando acceso para desbloquear el mute o el silenciador y el video, y hagan su participación. Esto va a ser durante esos 20 minutos, después de los 10 minutos que presente Ingrid. Luego de ahí vendrá Erika Brockman, que ella nos estará presentando el caso particular de Bolivia, también una presentación de 10 minutos muy breve, y luego vendrá el espacio para reflexionar de 20 minutos, y posteriormente entraré yo de vuelta pues para hacer los comentarios finales. Les quiero recordar también que esta mesa redonda tiene una función pues muy particular, ¿no? Que es básicamente nosotros compartir conocimientos, y también pues obviamente que ustedes nos compartan los conocimientos que ustedes tienen al respecto. Es una charla íntima, es una charla en la cual invitamos personas de la red
del Grupo de Gobernanza y Justicia y también de la red de los investigadores y académicos de la Universidad de Ottawa. Y queremos que se sienta ese momento íntimo para discutir en cercanía, ¿no? Ahorita tenemos alrededor de pues, personas que están participando de Global Affairs Canada, tenemos registrados del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, también de la Universidad de Ottawa y otros consultores independientes en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues para continuar, yo creo que le damos la voz a nuestra colaboradora Ingrid Vicu para que haga su presentación y posteriormente pasamos a las reflexiones conjuntas, ¿no? Adelante, Ingrid. Sí, Miguel, muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Perdón, esta mañana. Yo estoy en Suecia, para mí es noche como creo que 2 meses más por lo menos. Así que un gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla un segundo porque tengo una presentación. A ver, debería funcionar. ¿Está bien ahora? Perfecto. Como Miguel mencionó, yo voy a presentar desde una perspectiva internacional, global, el impacto del virus de COVID-19 en las elecciones. No voy a hablar sobre Bolivia porque Erika seguramente lo va a hacer muy bien y mucho mejor de lo que yo podía hacerlo, así que voy a hablar en general y también voy a presentar, bueno, no tanto como presentar, pero mencionar algunos casos en donde las elecciones o decisiones sobre elecciones se tuvieron que tomar en medio de la pandemia y con implicaciones mayores para la democracia. Disculpan mi español, como se puede notar, no es mi lengua nativa, así que voy a cometer errores. Por favor, discúlpenme. Voy a empezar por presentarles unos escenarios que nosotros hemos tenido en cuenta al principio de la crisis del COVID-19. Lo que sucedió prácticamente fue que las autoridades de muchas partes del mundo se encontraron de repente en la situación de decidir si celebrar las elecciones como estaba inicialmente previsto o si posponerlas, y sin tener los mecanismos adecuados de colaboración y consulta con otras agencias, sin tener los recursos necesarios, con recursos limitados prácticamente y sin planes de contingencia, sí. Y también algo muy importante, enfrentando un importante déficit de confianza. Y entonces, teniendo esto en cuenta, si decidieron de llevar a cabo elecciones en medio del COVID-19, el riesgo era de que la decisión podría ser percibida como irresponsable y en caso de baja participación la legitimidad de las elecciones cuestionada. Y es muy importante porque vamos a hablar más tarde sobre la presencia de las urnas y cómo el virus influenció o si lo hizo o no la presencia de las urnas. También cuando las elecciones se posponen debido a la pandemia, obviamente se suspenden derechos políticos de los ciudadanos y suspender más derechos después de que el derecho de movimiento fue suspendido y después de que otros derechos fueron suspendidos, no hizo más que aumentar el miedo de perder más derechos fundamentales. También cuando las reglas se cambian en el medio del juego, como es el caso de la implementación de medidas especiales de votación, especialmente cuando hablamos de un contexto de baja confianza, como he mencionado antes, esto podría asociarse con un intento de fraude. También una campaña inadecuada de información para los votantes puede impedir que el electorado vote adecuadamente, lo que a su vez podría generar una gran cantidad de votos inválidos. Y fue el caso de Polonia,
espero que así se dice en español. Sí, porque supongo que han leído, supongo que han leído, sí, fue el caso de las únicas elecciones de la historia con presencia a las urnas cero, porque prácticamente cancelaron las elecciones, no fueron celebradas, pero no tuvieron el tiempo de cancelarlas. Y después, y todo esto sucedió porque la intención de las autoridades de Polonia fue celebrar las elecciones a través del correo, totalmente. Y la mayor preocupación de los organismos internacionales y también de la sociedad civil nacional fue de que el tiempo no era suficiente para informar propiamente a los votantes y eso podría impedir que el electorado vote adecuadamente. También las limitaciones a la campaña en persona y la recaudación de fondos como parte de las medidas anti-COVID-19 plantean preocupaciones sobre la capacidad de los votantes de tomar decisiones informadas y cuestionan la equidad de las elecciones. Y otro problema es que el hecho de que es posible que las misiones de observación internacional inicialmente planificadas ya no se puedan desplegarse, lo que también genera preocupaciones sobre la legitimidad de las elecciones. Desafortunadamente esto sí sucedió al principio, pero después también las organizaciones que observan elecciones, creo que la Organización de los Estados Americanos fue la primera organización de observar elecciones en tiempo de COVID, empezaron a adaptarse para continuar sus misiones de observación, para poder desplegarlos. Estábamos hablando sobre decisiones, sobre elecciones. Hasta ahora tenemos, desde finales de febrero, cuando COVID-19 se convirtió en una pandemia global, las respuestas de los países en todo el mundo han diferido sustancialmente. Y hasta ahora hemos contado en Idea Internacional, y si voy a tener tiempo voy a compartir con ustedes la página que también está en español para los que no la conocen todavía, con lo que nosotros hemos averiguado desde febrero hasta ahora. Estaba hablando sobre más de 110, no sé cómo se dice en español ahora, pero sí pueden leer. 116, espero que digo bien, no lo sé. De todos modos, países y territorios en todos los continentes que tuvieron que decidir si celebrar o aplazar elecciones y referéndums nacionales y subnacionales. No fue una decisión fácil como ya mencioné, porque las implicaciones para la democracia fueron muy, muy importantes. Es interesante ver, esto es una infografía que hice a finales de julio. La verdad es que porque tuve tantas oportunidades de hablar en varios eventos, prácticamente pude comparar mis presentaciones cada mes y así me pude hacer este tipo de infografía con la evolución y la tendencia desde el principio de la crisis de COVID-19. La tendencia predominante identificada al inicio de la crisis fue posponer las elecciones, y lo que era preocupante, que fue muy preocupante, fue el hecho de que las elecciones fueron pospuestas sin fijar una nueva fecha. Pero la sociedad civil y la gente en general, los ciudadanos empezaron a preguntarse y también las autoridades, hasta cuándo podemos posponer elecciones, porque los expertos de la salud estaban empezando a hablar sobre una crisis que puede tardar años, y posponer elecciones unos años no era una opción, especialmente en democracias frágiles como Miguel ha mencionado antes. Lo que vemos ahora, lo que estamos viendo ahora, es que los organismos de gestión electoral están tratando de identificar los métodos de celebrar elecciones en condiciones de seguridad.
y que países, más y más países que previamente pospusieron elecciones ahora están progresivamente decidiendo celebrarlas con medidas de mitigación de riesgos. Y República de Corea fue uno de los primeros países en celebrar elecciones en medio de la pandemia del COVID-19. Nosotros en INDEE Internacional hemos documentado la respuesta del país ante la amenaza del virus y también el contexto político nacional y, más importante, las medidas implementadas por las autoridades para garantizar un entorno de votación seguro. Es muy interesante porque prácticamente es un ejemplo de buenas prácticas también cuando se trata de organizar e implementar medidas de mitigación de riesgo, pero también hablando sobre comunicación en tiempos de crisis. Y voy a decir algunas palabras sobre esto un poco más tarde. Ahora lo que estamos viendo es que tenemos esta situación que para mí será más fácil de escribir aquí, con 73 países por lo menos y territorios en todo el mundo que han decidido posponer elecciones nacionales y subnacionales debido a COVID-19, de los cuales al menos 39 países y territorios han decidido posponer las elecciones nacionales y los referéndums. También tenemos por lo menos 89 países y territorios que han decidido celebrar elecciones nacionales o subnacionales según lo planeado originalmente, a pesar de las preocupaciones relacionadas con el COVID-19, y de las cuales por lo menos 79 países han celebrado elecciones nacionales o referéndums y al menos 43 países han celebrado elecciones que inicialmente se pospusieron. Creo que es interesante y refleja prácticamente lo que he mencionado antes sobre la tendencia de celebrar elecciones y no posponerlas más. Lo que estamos viendo, aunque sí hemos visto casos por lo menos al principio de la crisis, hemos visto casos de elecciones en las que no se implementaron medidas de seguridad sanitaria, y fue el caso de Vanuatu en marzo y Kiribati en abril, por ejemplo. Pero fue el principio de la crisis y también el número de los casos de COVID-19 era muy bajo o no tenía ningún caso registrado. Pero la mayoría de los países y territorios que decidieron seguir adelante con las elecciones en medio del COVID-19 han celebrado elecciones con una amplia gama de medidas de mitigación de riesgos en vigor. Tuvieron como ejemplo a Corea del Sur y Singapur también. Y se trata de República Dominicana, por ejemplo, que también es un país de la región que tuvo una situación especial, pero creo que es bastante familiar para ustedes. Y también algo muy interesante, mediante la implementación de arreglos especiales de votación o ampliación de los existentes, pero esto es algo que creo que podemos hablar después de que yo termine mi presentación, porque será, creo que, una de las preguntas: ¿qué fue lo que impactó las tendencias de participación de los votantes? Bueno, las medidas de mitigación de riesgos incluyeron votación por correo, votación anticipada, medidas de seguridad preventivas en los colegios electorales como control de temperatura, distanciamiento social, máscaras y guantes, horarios de votación escalonados. También estuvieron autoridades electorales que elaboraron un código de conducta y también lo difundieron ampliamente para informar a los votantes. Es algo que la República de Corea hizo, por ejemplo. Y fueron cosas muy importantes para convencer de alguna manera a los ciudadanos de que pueden votar seguramente, por lo menos hablando sobre la perspectiva sanitaria. Ahora, en lo que incumbe las tendencias de participación de votantes, es muy interesante ver
cómo y cuál fue la influencia del virus. La mayoría de los países y territorios que celebraron elecciones desde que surgió la crisis vieron una disminución en la participación de los ciudadanos, lo que inicialmente generó preocupaciones sobre la legitimidad de las elecciones. Tengo que decir que los expertos, mis compañeros, todos estamos bastante sorprendidos de notar el hecho de que la presencia, aunque hemos visto esa disminución, es bastante importante, bastante grande en la mayoría de los países que han celebrado elecciones. Tengo que decir que países como Burundi, Alemania, Israel, Mongolia, Montenegro, Polonia, Singapur, Eslovaquia, Corea del Sur, España, Sri Lanka, Togo, sin mencionar los Estados Unidos que han escrito historia en lo que incumbe la presencia de las urnas, son países que han visto han visto un incremento respecto a la participación en sus elecciones celebradas previamente. Mis compañeros han comparado la presencia de las urnas en elecciones celebradas en 2010, este año, 2020, con elecciones celebradas desde 2008 a 2019. Y este gráfico está... Aquí podemos ver cuál fue la diferencia y podemos ver, como ya mencioné, bastantes países que vieron un incremento respecto a la participación media en previas elecciones. Ahora, lo que es interesante saber es cuáles fueron cuál es la correlación entre y si existe alguna correlación entre la implementación de los arreglos especiales de votación, por ejemplo, el contexto político y el momento de la celebración de las elecciones, pero eso es algo sobre cual creo que podemos hablar después. Unas palabras sobre comunicación, sobre desinformación, porque obviamente COVID-19 ha sido un factor que contribuyó muchísimo a la diseminación de información falsa en el ámbito en línea, pero también relacionada con elecciones. Lo que vemos o hemos visto hasta ahora es el hecho de que los ciudadanos tienen que distinguir entre una gran variedad de datos e información, a menudo conflictivos, bajo la presión del tiempo y ahora del miedo de perder aún más derechos fundamentales, y también su salud, que es muy importante, especialmente cuando hablamos de votar. También vemos instituciones estatales que se vieron involucradas en esta crisis global mientras se enfrentaban un importante déficit de confianza. Y lo más grave, el hecho de que la información falsa se difunde incluso desde las estructuras de liderazgo del Estado, generando aún más confusión y desconfianza. Y desafortunadamente hemos visto esto en varios países y mucho en los Estados Unidos recientemente. Lo que se necesita podemos hablar después. Claro que los países que han manejado bien las elecciones en tiempo de pandemia, como es el caso de Corea del Sur, por ejemplo, no solamente tuvieron una excelente logística, sino también estrategias de comunicación adecuadas y mecanismos de consulta y colaboración entre agencias. Y también gozaban de un nivel razonable de confianza entre la comunidad de votantes, lo que es muy importante. Esto es el último slide y
tiene que ver con la comunicación efectiva, que debería construir y mantener la confianza y credibilidad en el organismo de gestión electoral. Tiene que posicionarlo como la principal fuente de información y experiencia en todo lo relacionado con las elecciones, y creo que esto es muy importante. Tiene que informar y educar a los ciudadanos, tiene que disipar rumores y desinformación, y esto es correlacionado con posicionar al organismo de gestión electoral como una fuente principal de información con respecto a las elecciones. Tiene, por supuesto, que facilitar la comunicación bidireccional, la colaboración y la cooperación, y debería también desarrollar, implementar, apoyar mecanismos informados de toma de decisiones. Bueno, espero que no he hablado demasiado y muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ya. Y ahora creo que deberíamos tener una discusión a lo mejor sobre, sobre cuáles fueron las cosas, las razones que influenciaron la presencia de las urnas, porque a mí esto es lo que me parece muy interesante, que a pesar de la tendencia de que la gente tuvo de no presentarse a las urnas, sí tenemos bastante casos de países que han visto un nivel más alto de ciudadanos a las urnas, y creo que hemos también podido encontrar algunas cosas en común en el caso de estos países. Pero, Miguel, si tú quieres... Sí, nada más invitarlos pues a que den su opinión sobre esta pregunta que nos hace Ingrid de cuáles han sido los factores, o analizar por qué en algunos países se ha dado un incremento en los niveles de votación a pesar de la pandemia. Si quieren empezar a participar, les pediría que levanten la mano. Ahí en la mano derecha existe una aplicación para que ustedes levanten la mano y pues nos den su opinión. Mientras tanto, les puedo decir que, por ejemplo, Polonia y Montenegro son también ejemplos de países en donde la participación aumentó en las elecciones de este año en comparación con la participación por medio entre 2008 y 2019. Sería interesante hablar sobre lo que ambos países tienen en común y lo que posiblemente llevó a una alta participación. También otro ejemplo de país que vio un incremento sustancial fue Alemania, Baviera, perdón, más preciso, y en ese caso la razón fue un poco diferente, sustancialmente diferente, diría yo. Pero a ver si tenemos opiniones o... Ahí Steven quiere hacer una contribución o pregunta, más que nada. Adelante, Steven. Gracias, José Miguel, y muchas gracias, Ingrid, por esta presentación, ese panorama global súper interesante. Espero que publiquen un informe en base de estos datos, porque nos serviría a todos y a todas que trabajamos en este campo. Tu pregunta y tus hipótesis sobre los factores que explican el incremento de la participación popular en ciertos casos son bien interesantes. No siendo experto en este campo, me parece que depende un poco, obviamente el contexto es muy importante para contrastar dos casos. Siendo canadienses, seguimos la elección en los Estados Unidos muy de cerca. Y me parece que hay muchos factores que explican el nivel de participación popular, pero uno de los factores, bueno, yo diría dos. Uno es que los demócratas en particular, pero también los republicanos,
invirtieron muchos recursos simbólicos y infraestructurales para sacar ese voto, para hacer todo lo que podían para incrementar el voto de parte de sus seguidores. Y en segundo lugar, también, a pesar de lo complicado que fue, me parece que a mí me sorprendió, sorprendió el nivel de organización del proceso electoral a nivel de los estados, ¿no? ¿Cierto? Y las opciones que fueron puestas a disposición de los ciudadanos, ¿cierto? En contraste, en Nueva Zelanda, la elección no fue tan conflictiva, pero parece que muchos ciudadanos apoyaban la gestión de la primer ministra y en particular su gestión de la pandemia. Así que supongo que ahí también hubo la infraestructura y la credibilidad del proceso y las instituciones electorales también fue. Bueno, esos son dos ejemplos distintos, de factores distintos, algunos comunes, pero también distintos en dos países del norte, digamos. No sé si usted tiene más datos sobre lo que pasó en Burundi. A mí me sorprendió mucho sus datos sobre Burundi, porque conozco el país un poco y bueno, podríamos discutirlo, pero no sé si usted o otros que están presentes hoy día tendrán un poco más información sobre ese caso de Burundi y cómo se explica el incremento de la participación bajo condiciones no solamente sanitarias, pero económicas y políticas súper complicadas en el país. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Claro que sí. Seguramente lo que has mencionado tuvo una contribución, claro. Es el caso particular de Nueva Zelanda, en donde la gente se presentó a las urnas para expresar no sé cómo se dice en español, perdón, pero para... Satisfacción, apoyo, sí, claro, para cómo fue gestionada la crisis, perdón. Lo que sucedió en otros países, sí fue el hecho de que ciertas elecciones fueron cruciales para la población, fueron consideradas cruciales, y fue el caso de Polonia también. El caso de Burundi creo que también estuvo un poco raro. Creo que los observadores internacionales que vinieron al país tuvieron que quedarse en cuarentena para 14 días y no pudieron observar las elecciones. Si me das un momento, nosotros tenemos un estudio de casos sobre Burundi. Voy a compartir esta página en el chat porque es muy útil y también está en inglés y en español y tiene como 50 o 60 estudios de casos sobre elecciones y también Burundi. Un segundo, por favor. Si quieres, Ingrid, lo que podemos hacer también está Marcelo, en lo que compartes el link para el caso de Burundi. Marcelo quiere también contestar a tu primera pregunta de qué fue lo que pudo haber causado una mayor tasa de votación en las elecciones. Sí, por favor. Sí. Adelante, Marcelo. Sí, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Voy a tratar de activar mi webcam, pero todavía estoy tratando de entender la interfaz, pero por el momento voy a hablar. Soy Marcelo Saavedra, soy Quichua Aymara de Bolivia. El nombre toponímico original de nuestro país es el Collasuyo, dentro de la Confederación Inca, y especialmente con la presencia del hermano Gilata David Choquehuanca como vicepresidente de Bolivia ahora. Vamos a tratar de recuperar el sistema axiológico, el sistema epistemológico y la cosmovisión indígena de nuestros ancestros. Entonces yo veo las elecciones simplemente como un momento
muy transitorio para recuperar la democracia. En realidad, nosotros los indígenas no creemos en la democracia. Hemos tenido antes otros sistemas políticos y societales que han sido mucho más eficientes en lo que se respecta a nuestra vivencia en el planeta con otras naciones. Y cuando digo otras naciones me refiero a los animales, a los pájaros, a los océanos, al agua, a las nubes, etc. Para nosotros todo aquello son naciones y están impregnadas de espíritu. Entonces yo veo que con la presencia de David Choquehuanca, sobre todo, quien es una autoridad moral dentro de la nación aymara, vamos a recuperar muchos de esta sabiduría. El pueblo boliviano, en su mayoría, de acuerdo a las estadísticas que he hecho yo con otros hermanos académicos de Estados Unidos, indígenas, hemos visto que en Bolivia, pese a que el Instituto Nacional de Estadísticas pone el porcentaje de indígenas a 62.2% de la población, esta cifra no es verdadera. En realidad, hemos visto que somos 84.4% de la población, muy parecida a la cifra de Guatemala. Somos países indígenas, ¿no? Entonces, nuestra cosmovisión, nuestra cosmología está impregnada de la sabiduría de nuestros ancestros. Y, estimado Marcelo, para concretar la respuesta, nos gustaría si pudieras comentar específicamente sobre la pregunta para continuar con la discusión. ¿Qué crees tú que han sido los factores que han incrementado los altos niveles de participación en estas elecciones a partir del COVID? Ya, gracias por traerme de vuelta a la Tierra, porque siempre tiendo a irme por los ramas fractales, pero sí voy a contestar a la pregunta. Lo que yo he visto es que durante este año de golpe de Estado y de un gobierno nefasto, criminal y racista, más que todo, ha habido mucha rabia, ha habido mucha humillación de las mayorías del pueblo. Y ellos han resistido pese a la pandemia. Yo he visto marchas de pueblos indígenas que se dirigían del norte de Potosí, de las provincias de La Paz, hacia La Paz, prácticamente trotando para reclamar por la restauración del gobierno que debería ser legítimo, el gobierno de Evo Morales. Y en realidad la pandemia ha tenido muy poco efecto, pese a que en Bolivia hemos tenido una tasa muy importante si comparamos por cada 100,000 habitantes la cantidad de muertos, ¿no? Entonces sí, estamos sufriendo la pandemia, pero pese a ello, la rabia era tan grande que todo el mundo ha salido a demostrar, y cuando ha venido la época para el día de la votación, han salido una gran cantidad de gente, pese a todos los riesgos que esto implicaba en sentido de la represión del Estado de facto y en relación a la COVID. Entonces, yo sé que muchos indígenas en mi país, especialmente los quichuas, yo soy quichua aymara, utilizan un químico que obtienen de la corteza de un árbol y que se utiliza también para la malaria, y que yo me acuerdo en 1780 y tantos, un científico francés la descubrió por pues un miembro de una colectividad quechua le dijo, y desde ese entonces utilizamos este químico para una serie de cosas, incluyendo el COVID. Yo creo que ha tenido su influencia también. Utilizamos nuestras medicinas para luchar contra el COVID, y hasta cierto punto hemos tenido mucha eficacia en esto, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Yo creo que vamos a pasar ahora con otra persona que quisiera comentar. No sé si hay alguien que quiera hacer un comentario adicional. Lo que sí quisiera decir mientras tanto es que muchas gracias, Marcelo. La verdad es que tu respuesta fue muy buena, porque la verdad es que en muchos casos la gente,
rabia o el deseo de cambiar o la diferencia muy pequeña entre los candidatos fue lo que influenció el incremento en la participación popular. Así que sí, gracias. Pero también en otros casos fueron las medidas especiales de votación y obviamente fue el caso de Alemania, en donde hemos visto que más gente votó por el correo que en general tenía la costumbre de votar en persona. Así que creo que son estos dos factores importantes que en algunos casos fueron los dos, pero en otros casos fueron independientes que influenciaron sustancialmente la presencia de las urnas. Tenemos también a Melissa Cardinal que quiere hacer una participación. Adelante, Melissa, y de aquí yo creo que seguimos con Erika Brockman en la siguiente presentación. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todas y todos. Claro, me parece que han aportado elementos interesantes y yo no soy para nada experta en este tema, entonces son opiniones solamente de lo que estoy viendo de las tendencias, pero me parece que efectivamente a lo mejor hay un elemento de buena comunicación, de poner medidas en práctica que permiten a la población llegar a votar y a hacer escuchar su voz, pero yo creo que para tener un incremento de la votación, de la participación, también se requiere un elemento de pasión, ¿no? Se requiere un elemento de realmente querer ir a hacer escuchar su voz porque hay una fuerza más importante que lo que es el miedo de la pandemia. Entonces, a mí me parece que a lo mejor son estos dos elementos que se necesitan para llegar a este incremento, porque por mucho que haya pasión, si no se dan las facilidades o las posibilidades para ir a votar, entonces tampoco puede funcionar. Entonces, eso solamente quería mencionar y para mí, y quizás lo podemos ver después, pero me interesaría también si alguien tiene algún comentario o algún análisis, también del otro lado de la moneda, que es de ver si con participación más alta tuvo una incidencia más fuerte en aumentar las tasas de COVID en el país, por ejemplo, o si eran más, yo no sé si alguien ha analizado un poco qué impactó más el tema de si había un incremento en los casos después de las elecciones en un país, si era más tener medidas de bioseguridad de algún tipo, o si, por ejemplo, era más importante si había alta participación o baja participación. Después vamos a entrar en el caso de Bolivia, pero a mí me parece, estoy muy interesada sobre la presentación que viene y justamente con este punto es bien interesante Bolivia, porque lo que yo he escuchado por lo menos, y me pueden corregir, es que en Bolivia tuvimos una tasa muy alta de participación y un impacto muy bajo en aumentar los casos de COVID. Entonces sería bien interesante tratar de indagar un poco entonces de cómo se logró esto, digamos, porque yo creo que había un miedo bastante grande de que o no iban a llegar la gente a votar o iban a llegar y después eso iba a tener también un impacto positivo para la democracia, pero negativo para la salud de los ciudadanos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, Melissa. Y sí, yo escribí un artículo hace unos meses analizando el impacto del COVID en las elecciones y compartí con ustedes el link. Desafortunadamente es muy difícil decir si realmente se ha visto un incremento en el número de los casos, pero por lo menos lo que nosotros hemos visto, las elecciones no influenciaron significativa, no tuvieron una importante influencia en el número de los casos de COVID-19, por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora, pero sí creo que es un tema muy bueno para un análisis más profundo y más amplio. Compartí este artículo solamente, pero creo que ya
Sí, es en junio fue escrito, así que creo que ahora tenemos aún más información para analizar. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos. Ahora vamos a continuar con nuestra siguiente invitada de lujo. Ella es Erika Brockman, analista política, ex senadora de Bolivia, columnista y docente. Adelante, Erika, con tu presentación acerca del caso de estudio de Bolivia. Bueno, muy buenos días, muy buenas noches a Ingrid, creo que ya está anocheciendo por allá. Agradecida por esta invitación, es para mí realmente un placer poder compartir con ustedes y con Just Governance y toda la red de asociados que tiene la experiencia concreta de Bolivia. Voy a poner mi presentación porque creo que es importantísimo. Ya estamos. Ya, yo me voy a referir al caso boliviano con base a lo que ha sucedido en términos de comportamiento y de cifras. La elección fue el 18 de octubre. Hay cifras de participación electoral. Me voy a referir al contexto. Creo que es imprescindible referirse al contexto que rodea y antecede además esta elección. Voy a referirme a un proceso accidentado, es así como lo defino. Y finalmente, las elecciones y pandemia, una correlación de alguna información me parece relevante y conclusiones preliminares que nos puedan provocar el arribar a una suerte de lecciones aprendidas que nos sirvan para compartir el conocimiento y las experiencias con todos y aquellos que están interesados. Yo creo que podríamos definir que la elección que hemos experimentado el 18 de octubre ha sido la más compleja de la historia democrática en Bolivia. Bolivia tiene ya 38 años de democracia ininterrumpida, con varias crisis que han obligado a varios presidentes tener que adelantar las elecciones. Entonces, el caso boliviano es concreto, es específico y tiene sus particularidades. En términos de tasas de participación, el caso boliviano es singular. Primero, se tuvo una 89% de participación en el territorio boliviano, donde la votación es obligatoria. Creo que es una variable normativa que hay que tomar en cuenta. En términos generales, la población, tomando en cuenta la votación en el exterior, fue de 88%, superando un poco la que hubo el año 19, el 2019, que tuvo que ser suspendida y anulada, y posteriormente, si analizamos la del 2014, hace 5 años, hace 6 años fue de 87% y el 2005 en 84%. O sea que hay una tasa altamente significativa de participación de la gente. Tenemos una cultura electoral tremendamente asentada en el pueblo boliviano. Es interesante también revisar el comportamiento de la participación en el exterior. En Bolivia recién se ha implantado hace unos 10 años el voto en el exterior, y si hacemos una comparación con el 2014, aquí el voto no es obligatorio en el exterior, pero vemos que en la actual elección ha habido una disminución respecto al 2014. Esto seguramente se puede atribuir evidentemente al COVID. Antes de pasar a la otra lámina, quiero señalar que estas elecciones han sido las más observadas, pese al COVID y los problemas. Se han destacado misiones de observación electoral y se han constituido redes nacionales de observación electoral y para asegurar un voto informado. Tenemos la OEA, tenemos la Unión Europea, el PNUD, a través inclusive de una presencia especial designada por el secretario general del Centro Cártel Uniore, que es todas las organizaciones electorales a nivel regional que han contribuido a ello, la OECD, que es Bolivia, la observación del comportamiento electoral. Pero ahora entro al contexto. Esta ha sido la 10ª elección general que constituye una asamblea general legislativa, que se constituye un gobierno después de 38 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede y antecede esta elección?
Aquí hay una imagen donde se está promulgando la ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones originalmente programadas el 3 de mayo. Esto ocurrió el 24 de noviembre del 2020, luego de una conflictiva y una crisis política que ha generado tremenda polémica, pero que ha dejado un país tremendamente dividido y con relatos y narrativas en disputa respecto al sentido de la democracia. En todo caso, los bolivianos, aquí están las autoridades de uno y otro órgano legislativo y del Poder Ejecutivo, que están promulgando de manera consensuada esta ley que procede a anular las elecciones generales que se realizaron en el 2019, que provocaron la crisis. Se convocaron unas nuevas elecciones generales, se renovó el órgano electoral y vale la pena señalar que este proceso electoral es el más dilatado y accidentado de la historia democrática. ¿Y por qué motivo? Porque el año 2018, en septiembre, ya se convocó a las elecciones que se anularon. Entonces estamos hablando de un país que está hace 2 años prácticamente en un proceso electoral, con un clima electoralizado que evidentemente ha crispado y ha molestado y ha fatigado a la población. Un elemento desordenador y que ha contribuido a que la polarización se amplíe ha sido la candidatura de una presidenta interina, ya que crispó el escenario electoral. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente esta decisión política lo único que hizo fue desvirtuar el mandato de una transición tan compleja que estábamos viviendo. Esto desembocó en lo que se llama un gobierno dividido, donde tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional como el órgano ejecutivo, que carecían ya de legitimidad porque ya estaban agotados, comenzaron a tener una disputa entre ellos. En medio de eso aparece la pandemia, otra variable inesperada, que evidentemente profundiza la polarización institucional y social, y la discursividad política se crispa y además se hace cada vez más estridente. Entonces ya este proceso accidentado está acompañado por una crisis múltiple, crisis política que ya venía arrastrando, la crisis sanitaria que agrava la situación y obviamente una crisis económica que ya venía con cifras rojas desde hace 5 años, después de un ciclo importante de bonanza en el país y de la percepción de una mayor parte del país de que las cosas iban bien económicamente, pero la crisis ya empezó a mostrar cifras rojas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano electoral, y los propios electores bajo un fuego cruzado y una disputa jurídica y política respecto a la fecha de las elecciones. Entonces, es muy interesante ver cómo, por un lado, tenemos al movimiento del socialismo que evidentemente apoyaba una narrativa tremendamente opuesta y que poco a poco se va cohesionando y articulando después de la crisis del 2019, pero que en un principio señala que el COVID es un invento, ¿no? Esa es la narrativa que no había que hacerle mucho caso porque era un invento. En el otro lado teníamos, ¿qué cosa? Otro grupo que quería hacer un cálculo político y quería postergar las elecciones inclusive al próximo año y que se haga una nueva convocatoria. Ese es otro elemento desordenador que menos mal no cundió y que trataba también de enfrentar y poner en cuestión al propio Tribunal Supremo Electoral que había sido electo en consenso. Por el otro lado, se presionaba al Tribunal Supremo para que se anule la sigla del MAS, que es un partido que está muy arraigado y que tiene una presencia en el país, y debido al fraude que nunca terminó de ingresar en un proceso judicial en Bolivia. Y en la base de todo, ¿qué tenemos? La instrumentalización del miedo, el miedo al COVID, el riesgo a que no hayan electores, que la gente no participe. Tenemos el miedo al retorno del MAS y el autoritarismo, había un relato, y por el otro lado el miedo al retorno del neoliberalismo y a la crisis económica. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva obviamente a que las encuestas, en medio de esto están las encuestas, los indecisos irán a votar por primera vez en una encuesta en un país donde la votación es obligatoria. Se preguntaba si la gente iba a votar, era una pregunta antes impensada. Y las redes sociales y los medios de comunicación que propagan información falsa, las tesis conspirativas del COVID comienzan a jugar y obviamente influyen en las campañas, ¿no? La comunicación electoral es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tiempo? El 21 de marzo
se suspenden las elecciones, el calendario electoral, a 45 días de la elección que tenía que haber sido originalmente el 3 de mayo. Posteriormente se aprueba una ley en que se define para el 2 de agosto las elecciones. Aquí está la curva de comportamiento del COVID en Bolivia, que está desde marzo hasta octubre inclusive. Por un lado, el MAS, que era un partido importante en el marco de la polarización, pedía las elecciones ya y denunciaba al gobierno de prorroguista. Por el otro lado, el gobierno decía que había que postergar la pandemia porque el pico no había llegado. En el fondo, cuando se aprueba esta ley, donde está la estrellita, ¿qué es lo que sucede? Se interpone ante el Tribunal Constitucional una interpretación donde se pone en juego y en disputa de una manera binaria y excluyente el derecho político a votar, asistir a votar, versus el derecho a la salud, ¿ya? A la salud y a la vida, que deberían ser respetadas. Entonces había una línea discursiva del gobierno de impulsar la postergación del proceso. Evidentemente, la fecha que decidió, vemos la primera Cruz Roja, el MAS a través del partido de Evo Morales para el 2 de agosto, coincidió con el pico más alto de la curva, y posteriormente se decidió el 6 de septiembre, y más tarde, finalmente, después de un acuerdo y un conflicto muy, muy severo, se tiene las elecciones el 18. A partir ya de un consenso por el cual las fuerzas políticas deciden no más postergaciones. Era impostergable y no se podía seguir en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Si analizamos los casos, el comportamiento del COVID, vemos que en Bolivia, al 17 de noviembre hay 102 casos, el comportamiento es absolutamente sorprendente, porque está Bolivia en estos últimos 15 días entre los países de la región que tienen menos casos, menos decesos, sorprendiendo con aquello. La semana de las elecciones el promedio es de 99 casos por día, que obviamente está por debajo de los 2.031 que estuvieron en su máxima ocurrencia, ¿no? En el registro. Ahora, hablemos del comportamiento y la respuesta que tiene el Tribunal Supremo Electoral, el organismo electoral, frente a la pandemia. Y hay medidas de seguridad, no las voy a repetir, creo que todos acá las conocemos. Son medidas de seguridad generales para el día concreto de la votación. Entonces, ahí se habla antes de la apertura de las mesas, durante el proceso electoral y finalmente durante el escrutinio o la contabilización de los votos. Son 7 medidas concretas, no quiero referirme a ellas por el tiempo, podemos discutir algunas de ellas, pero sin embargo quiero llamar la atención sobre la número 4. Ahí el organismo electoral decide establecer 2 horarios de votación según la terminación de la cédula de identidad de los electores. Y esta disposición es la que menos se acata, la que menos resultados y respuesta favorable tiene la gente, porque la gente estaba confundida y además se aglomeró desde el principio, estaba tan ansiosa de participar que desde primeras horas de la mañana se vieron largas filas en los recintos electorales, ¿no? El otro elemento que llama la atención es que hubo el levantamiento de la obligatoriedad del voto a personas mayores de 60 años. Pese a eso, la población de mayor de 60 años asistió de una manera disciplinada y participó conforme al comportamiento del pasado. Habría que hacer un análisis más etario sobre este tema, pero es interesante. Y otro tema es que después de los simulacros había una preocupación sobre la presencia de jurados, notarios y guías electorales. Se hizo una capacitación semipresencial y la comunicación y los dispositivos y herramientas que se generaron fueron muy interesantes y eficaces. ¿Qué podemos decir a modo de evaluación? Además de esta alta participación, quiero señalar que es la aplicación satisfactoria de los protocolos de bioseguridad, ¿ya? Y una gran eficiencia técnica y la integridad electoral. Sin embargo, a veces habría la tentación de decir, ya que existe esta capacidad en Bolivia, entonces, ¿por qué no implantamos votos más sofisticados como el voto en línea? Esa es una respuesta que, desde mi punto de vista, es negativa porque todavía hay desconfianza estructural en el desempeño de las instituciones. Después, como alguien decía, Melissa de Canadá, no hay evidencia del incremento de contagios post jornada electoral.
y creo que los temores eran infundados y la disputa discursiva binaria sobre si se iba o no se iba era políticamente, digamos, comprensible, pero absolutamente injustificada y a veces hasta irresponsable. La importancia del aporte de la asistencia técnica de organismos internacionales multilaterales y organismos especializados. Creo que el intercambio de conocimiento en estos últimos 9 meses sobre lo que significa la pandemia y los desafíos de administración de un proceso electoral ha sido muy importante. El espíritu colaborador y el intercambio de información y conocimiento ha contribuido muchísimo a este proceso. A propósito de costos adicionales no significativos, el COVID, en el caso boliviano, representó apenas el 13% del presupuesto final destinado al proceso electoral y representó un incremento de apenas 8% del presupuesto inicial, pese a que se señalaba discursivamente de que iba a incrementarse significativamente, que iba a ser un perjuicio para el país hacerlo. Reflexiones final hacia la posible identificación de lecciones aprendidas. A ver, he resumido en 5 que nos van a llevar a las preguntas que seguramente vamos a poder discutir en el grupo, en este grupo virtual. Desde mi punto de vista es posible organizar elecciones, realizar elecciones seguras en términos sanitarios, pese, y aquí yo quiero señalar, a los efectos disruptivos que tuvo el COVID sobre el proceso y los calendarios electorales. Y en el caso concreto boliviano, a la instrumentalización de la pandemia con fines político-electorales en tiempos de polarización. Una polarización estructural, conflictiva, que se ancla en varios temas altamente sensibles de la historia boliviana, que van con las crisis territoriales, la tensión territorial irresuelta, la tensión étnico-cultural y obviamente los problemas de desigualdad social. La segunda es la importancia de la institucionalidad, o sea, países con fortalezas institucionales y sistemas de salud pueden minimizar la amenaza de esta instrumentalización irresponsable de la pandemia. Y esto tiene que ver con el desarrollo de los índices de gobernanza democrática. El tercer punto es ¿por qué la alta participación en Bolivia? Y aquí quiero compartir la percepción de muchos, inclusive de Marcelo, que pese a que Bolivia es obligatorio y hay una gran cultura de participación electoral, ¿ya? Creo que la gente estaba ya deseosa de cerrar un ciclo de incertidumbre, de violencia, de un ambiente crispado donde hay una crisis múltiples. Entonces, en términos generales, para la gente, la elección era el primer paso para enrumbar al país hacia un proceso de reconciliación, un proceso de legitimación de un gobierno que encare verdaderamente esta crisis múltiple. Podemos analizar algunos elementos adicionales sobre estos resultados, pero evidentemente la gente quería que la elección era el primer paso para salir de terapia intensiva, ¿no? Como país, ahora estamos todavía con pronóstico reservado, pero ya estamos enrumbados a eso. Otro elemento es la hipótesis. A modo de hipótesis, sería interesante analizar los comportamientos diferenciados por grupos socioeconómicos y visiones o cosmovisiones culturales respecto al cumplimiento de medidas de bioseguridad o inclusive la percepción que se tiene sobre los riesgos del COVID. Y finalmente aquí quiero insistir en mi última reflexión y además en mi última lección aprendida, digamos, a modo de conclusión preliminar, es que es vital, y aquí coincido con Ingrid, la comunicación política y la comunicación electoral a distintos niveles. Para mí es fundamental, y creo que para todos, el mensaje del liderazgo político para influir en un comportamiento responsable e informado frente a la pandemia, cosa que no siempre ocurre. Estamos viendo que varios líderes políticos, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, comenzaron a a relativizar la importancia de seguir adelante con estas medidas de bioseguridad, hasta que después se dieron cuenta que era necesario nomás asumir esa responsabilidad. Con esto los dejo a todos ustedes para iniciar ya la conversación y responder a las preguntas y a las inquietudes, pero lo más importante es señalar de que evidentemente en Bolivia, dada la polarización, hubo un efecto disruptivo de la pandemia y fue además instrumentalizada con fines político-electorales
que no contribuyeron, digamos, a un manejo, digamos, eclipsaron otros temas fundamentales en un proceso electoral como son los programas, las propuestas, etcétera. Y otro elemento que llama la atención es que hay que analizar mucho más la alta participación electoral de los bolivianos. Y finalmente la comunicación política y electoral y la responsabilidad política del sistema político, de los actores políticos y de las instituciones frente a situaciones tan críticas como las que hemos vivido. Muchísimas gracias y sigamos ahora adelante con nuestra conversación tan interesante y los aportes que ustedes puedan dar. Gracias. Muchas gracias, Erika. Pues si alguien tiene alguna contribución que hacer, adelante. Ahí ya vemos que Steven levantó su mano. Adelante, Steven. Perdón, fue un aplauso. Un aplauso. Estoy voy a mantener un perfil más bajo en esta ronda, si puedo. A ver. No sé. Si no hayan otros, puedo lanzar una pelota. Realmente Láncela. Adelante y luego vamos con Melissa. Muchísimas gracias, Erika, por este análisis breve, pero muy rico y muy preciso, que da muchos elementos de reflexión. Espero que en la discusión nos volvamos a las dinámicas, los factores y actores internos, porque según su análisis y otros que he tenido la suerte de leer, son realmente los actores nacionales y la credibilidad de ciertas instituciones nacionales fueron decisivos en los resultados bastante impresionantes de este voto, de esta elección, última elección en Bolivia. Mi pregunta es con respecto a los actores internacionales. Tengo que decir, y aprovecho la presencia de mi compatriota Melissa en línea, que yo fui uno de los canadienses, muchos canadienses que siguen los eventos en América Latina, que fuimos muy decepcionados por la reacción de Canadá, muchos otros países y la OEA frente a lo que pasó el año anterior y frente a muchos de los acontecimientos, al apoyo que dieron a este gobierno interino y bueno, todo el resto, podemos hablar. Lo que me sorprendió más es que tantos finalmente aceptaron los resultados de este voto, de esta elección. Me parece que el hecho de que las instituciones nacionales y la mayoría de los partidos aceptaron los resultados fue el factor decisivo, pero usted sabe mucho mejor que yo. Pero en cuanto a los actores internacionales, ¿cómo se explica el hecho de que hubo casi un consenso y bastante rápido para apoyar los resultados de esta elección, aunque el MAS ganó finalmente? Aunque desde el punto de vista de muchos que estuvieron del otro lado en el año anterior. Gracias. Bueno, yo responderé a tu pregunta. Yo creo que para analizar el comportamiento de lo que ocurrió el año pasado, que es un tema muy delicado, hay que irnos hacia atrás. La verdad que lo que ocurrió el año pasado fue un efecto acumulativo de un malestar social que evidentemente había experimentado y había visto en el poder, en el MAS, una actitud y una tendencia autoritaria hacia el prorroguismo y la concentración del poder hiperpresidencial. Entonces creo que eso fue acumulando, hubo un referéndum que no se lo respetó, que es parte de la discursividad, además que era parte de la democracia participativa, a la cual se le daba un peso inclusive mayor que la representativa. Entonces, efectos acumulativos, manipulación del Tribunal Supremo Electoral, elecciones en condiciones de tremenda desigualdad, etcétera, etcétera, un agotamiento quizás a la propuesta electoral del binomio del MAS.
Entonces, evidentemente hubieron problemas. ¿Y por qué ahora la comunidad internacional, los mismos actores reconocen tan rápido un resultado que es favorable al MAS? Probablemente, uno ya no puede hacer conjeturas, el año pasado probablemente el MAS hubiera ganado si tenía otro actor, porque en la nostalgia, en el imaginario nacional boliviano, el MAS está asociado a la posibilidad de tener bonanza económica y resolver crisis económica. Tuvo condiciones muy favorables para poder responder a las demandas económicas y hubieron avances importantes. Entonces, el hecho de que ahora los mismos actores, los mismos observadores electorales vean que evidentemente hay condiciones transparentes de ejecución, ha determinado el rápido reconocimiento de aquello. Y yo debo señalar que evidentemente si vemos esa foto donde está la presidenta interina, accidental yo diría, porque las condiciones que ocurrieron fueron tremendamente difíciles para que ella asuma, porque la verdad que debió haber asumido la presidenta del Senado que renunció y el vacío de poder fue muy duro. Termino acá señalando lo siguiente, los actores internacionales hoy día se han realineado en torno a lo que ha significado un resultado electoral absolutamente indiscutible, todos los actores políticos, y es un primer paso, como digo, para salir de terapia intensiva, pero creo que hay lecciones aprendidas y la presidenta interina desvirtuó totalmente el proceso de transición. La polarización no hubiera sido tan difícil, no hubiera habido los conflictos que se dieron, inclusive los procesos, la vulnerabilidad que tuvo para estar en el foco de la tormenta. En fin, creo que fue desastroso y yo lo digo es lamentable que esa transición haya sido desvirtuada y no haya ido por los cauces que normalmente toda transición debe llevar adelante. Entonces ahí se ha extralimitado y creo que la cooperación internacional ha tratado de mitigar ese tipo de excesos, tanto del legislativo como el ejecutivo, porque empezó una pulseta que tenía al Tribunal Supremo Electoral y a toda la ciudadanía en una situación de incertidumbre muy compleja, ¿no? Entonces yo quiero simplemente señalar aquello, probablemente Melissa me haga otras preguntas, pero lo más importante es decir que evidentemente lo que ha vivido Bolivia es una tercer crisis con una revuelta popular muy importante que derivó en algo que ha ocurrido ya en el pasado, el anticipo, el cortar un mandato y anticipar una convocatoria electoral, ¿no? Absolutamente atípica en el caso boliviano. Bueno, Gracias. si me permiten. Sí, Melissa. Gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias, Erika, por una presentación y tus comentarios muy completos, muy equilibrados y muy informativos. Muchísimas gracias, muy interesante. Y bueno, no voy a comentar mucho sobre la pregunta de Steven, porque efectivamente yo no soy experta y yo creo que tú lo abordaste de forma mucho más elocuente de lo que yo podría hacer. Pero efectivamente yo quería, Steven abordó el papel de la comunidad internacional, pero a mí me interesaba, y lo comentaste un poquito en tu presentación, pero quizás podrías comentar más sobre el papel de la sociedad civil en estas elecciones, porque por lo que yo vi hubo una organización muy fuerte de la sociedad civil para observar las elecciones, pero también para comunicar con la población, para ayudar también a darle confianza, yo creo, al proceso. Pero no sé, me gustaría, si tienes algunos comentarios. Y quizás el otro punto que no hemos conversado todavía y que me interesaría, si alguien tiene algún análisis, es el papel de las mujeres en estas elecciones. Tanto como por el lado de candidatas, pero también como participantes y votantes, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melissa. Creo que es muy importante indicar una experiencia que es ya novísima en Bolivia, es nueva y ya se organizó y se constituyó el año pasado para las elecciones del 2019, una alianza de más de 20 instituciones entre académicas, universitarias públicas y también ONGs que han estado dispuestas a contribuir a
a que la gente tenga un voto informado, tenga condiciones de tener un voto informado y además que tenga información que le permita salir de esa polarización y esa disputa de narrativas que contaminaban mucho el ambiente. Entonces, tu voto cuenta y la observación nacional que se hizo tuvo además varios resultados. Hay una evaluación muy concreta y vale la pena señalar que también hicieron el conteo rápido y fue precisamente esta institución que en base a una muestra muy significativa en todo lado fue la que, con un poco de demora por el problema de los protocolos de pandemia que demoraron el conteo, del conteo rápido, los resultados, fue la que finalmente mostró al país que el triunfo del resultado final electoral, que no había sido tan apretado como se pensaba originalmente, y la gente se avino y tuvo confianza en ese dato que venía de la sociedad civil, que también coincidía con una empresa como es Vía Ciencia, que hizo su conteo y además se lo acusaba de ser masista, etcétera, etcétera, de estar parcializado, pero sin embargo ambos esfuerzos que venían desde fuera del sistema institucional y político contribuyeron a que la gente verdaderamente se alinee a este resultado. Entonces la sociedad civil se organizó y además una sociedad civil que fue muy crítica el año pasado porque precisamente fue esta sociedad civil la que cuando se hizo el conteo rápido el año pasado mostró que había serias dudas y ahí estuvo la disputa sobre el resultado si se iba o no a una segunda vuelta, que fue el primer punto de debate en el conflicto del año pasado y que coincidía con varios otros conteos rápidos de que era inminente la segunda vuelta y ahí empezó el lío que escaló de una manera irresponsable, irracional, al punto de tener que hacer una anulación de las elecciones. Entonces, y además que el gobierno pida a la OEA un informe que tenía que tener efectos vinculantes, una auditoría. Entonces, todo ese escenario, ¿ya?, ha sido los mismos actores que en ese momento generaron información sobre las dudas del resultado, hoy día lo validaron a través de una serie de instrumentos importantes. Entonces, yo creo que es importantísimo señalar que la sociedad civil y estas instituciones gozaron de gran credibilidad y además ayudaron muchísimo a despejar todas las dudas sobre el comportamiento del Tribunal Supremo Electoral, que de un lado y de un extremo y de otro lo acusaban de ser parcializado, de no ser tan transparente. Entonces, ahí se blindó un poco al Tribunal Supremo Electoral de todo el fuego cruzado del que fue víctima en este difícil y complejo proceso electoral. Sobre las mujeres, ¿qué decir? Es una gran paradoja que precisamente hayan sido dos mujeres que el 24 de noviembre hayan firmado, digamos, un poco la tregua a una guerra que estaba tremendamente a una situación muy crítica y también, yo no soy esencialista respecto al comportamiento de las mujeres, pero creo que es importante señalar que no necesariamente están dispuestas, o sea, contribuyeron muchísimo a la pacificación, pero también se equivocaron en términos políticos para responder a los desafíos de la transición. Y bueno, en Bolivia ya tenemos la paridad y la alternancia, es un fenómeno aritmético que se da, pero como sabemos, hoy día los desafíos que las mujeres se están poniendo ya son de distinta naturaleza, son más ya cualitativos, hemos logrado la paridad como una reparación de una injusticia histórica, pero la paridad como tal ya tiene que ser entendida en otra dimensión, una paridad que realmente renueva un contrato social entre la convivencia de hombres y mujeres en espacios públicos y privados. Y en eso se está trabajando y esperemos que las mujeres sean también los puentes para un proceso de reconciliación, un momento en que todavía hay narrativas tremendamente confrontadoras. Cosa que ojalá el presidente de la Asamblea Legislativa, que es don David Choquehuanca, pueda contribuir a que precisamente se vayan curando las heridas y en lugar de ponerle sal a las heridas, se le vaya a poner un bálsamo para generar un proceso de reconciliación y de sanación, digamos, de un país que todavía, como digo, está en terapia intensiva, ha salido de terapia intensiva, pero sigue en fase de recuperación.
Erika, vamos con Marcelo, que sería la última participación de esta mesa redonda, y luego vamos a los comentarios. Saludo a Adelante. Marcelo porque acabo de reconocerlo. Sí. Muchas gracias, Erika, y mucho gusto verte después de tantos años. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo quiero referirme a la determinante actuación de las mujeres, y esto lo quiero poner desde un punto de vista indígena quichua aymara. Dentro de nuestra cosmovisión, la paridad es un concepto fundamental para poder entender un orden societal. Entonces, desde el primer gobierno de Evo Morales, hemos tenido un espacio donde hemos ido recordando la sabiduría de nuestros ancestros. Y una cosa que hemos recordado es la noción de chachahuarmi. Chachahuarmi es en quechua y quiere decir básicamente hombre y mujer, no hombre y mujer u hombre o mujer, sino hombre y mujer, como el yin yang. Son dos fuerzas opuestas pero complementarias. Y es por esto también que en el primer gobierno de Evo Morales, la mitad del poder legislativo tenían que ser representantes del OARMI, de las mujeres. Lo mismo que su primer gabinete ministerial, la mitad tenía que ser representantes de las mujeres. Y en este gobierno de Luis Arce Catacora van a tratar de hacer lo mismo, porque no olvidemos que David Choquehuanca es un sabio aymara que conoce muy bien estas cosas, ¿no? Y yo creo que incluso demográficamente vemos que en cualquier población, sea humana o no humana, existe esta tendencia a que los dos sexos sean iguales en dimensiones. Entonces, yo en algunos de mis cursos de estudios indígenas, con mis alumnos hicimos una investigación de los poderes legislativos en el mundo para ver cuántas mujeres habían en general en todo el planeta. Y encontramos que solamente habían 14% de mujeres en todos los poderes legislativos del planeta. Entonces, nos pareció ese entonces que esta era verdaderamente una desviación de lo que naturalmente está dispuesto, que la mitad sean hombres y la otra mitad sean mujeres. Entonces, ahora estamos viendo que se están creando espacios para que podamos recordar nuestras instrucciones originales, ¿no? Entonces, con esto acabo y muchas gracias y mucho gusto verte, Erika. Saludos. Muchísimas gracias, Marcelo. Voy a cerrar mi participación compartiendo con ustedes una experiencia. Evidentemente, a mí me ha tocado estar en la lucha por el tránsito de primero las cuotas, introducir la acción afirmativa a la paridad. Y disculpen que abuse de este espacio, que era más para ver el COVID que para compartir esta experiencia. Evidentemente, a mí me tocó estar en el Parlamento cuando se decidió por primera vez introducir una ley de desmonopolización de los partidos. Es una ley de agrupaciones ciudadanas y por primera vez ya incorporamos la idea de paridad del año 2004. Fue muy interesante porque precisamente el argumento del chachahuarmi como un elemento ideal y deseable fue el que ayudó a que sea más fácil implantar la paridad, la noción de paridad por parte del movimiento Mujeres, y después constitucionalizar los 6 años antes. O sea, en apenas 15 años en Bolivia se transita de la cuota a la paridad. No me voy a extender mucho más allá. Yo he escrito muchísimo sobre este proceso y evidentemente el modelo de Chachahuarmi fue un referente fundamental para sostener nuestro argumento de la paridad. Y otro elemento que vale la pena señalar es de que sabemos como mujeres que este paradigma no es una utopía todavía y muchas veces no se cumple en la vida cotidiana en las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. A veces la cultura va más allá, se expresa de distinta manera con desigualdades y tensiones y violencias que evidentemente no son congruentes con esta visión ideal que todos queremos construir de complementariedad de hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias, Erika. Pues muchas gracias a todas y a todos por la participación. Como especie de comentarios finales, pues voy a referirme a una serie de puntos que se trataron y a lo mejor los puntos que quedan para siguientes investigaciones derivados de la discusión del día de hoy. Pues inicialmente nos comentaba Ingrid sobre
una tendencia a celebrar elecciones, ¿no? Que inicialmente había una tendencia a cancelarlos, perdón, y luego una tendencia a empezar a celebrarlos adoptando medidas de seguridad o de bioseguridad para que los comicios se pudieran celebrar, ¿no? Eso sería incluyendo códigos de conducta, ampliación de los horarios de votación y otras series de medidas, ¿no? También nos comentaba sobre una tendencia a la baja de manera generalizada en los niveles de participación, ¿no? Pero obviamente hubieron casos donde hubieron tendencias a la alta, como en el caso de Bolivia, y pues discutíamos sobre cuáles eran las causas y nos hablaban sobre las ganas de salir de esta crisis política que ya se había gestado y que no se podía postergar, ¿no? Ahí también pues creo que queda como punto a investigar la parte de qué ha pasado en en aquellos países con democracias frágiles y efectivamente se le puede atribuir mayores casos o de COVID o no. Eso es un punto para investigar, a pesar de que Ingrid pues ya nos comentaba que no ha habido ese hallazgo, ¿no? De mayor incrementos en los casos. También se habla de la importancia de saber lidiar con la falsa información que se genera en torno al COVID, ¿no? Y sobre todo la importancia de que los líderes políticos respalden e instrumenten formas para hacer llegar comunicaciones verdaderas a las personas a través de la no divulgación de información falsa a través de las redes sociales, que en este caso, pues sabemos que la tecnología ha sido un factor bastante importante que ha contribuido a hacer llegar información. Entonces, el respaldo político de los líderes ha sido muy importante, pues, para que esta divulgación de noticias falsas no sea o no juegue un papel negativo, ¿no? También, pues, en el caso de Bolivia, pues hablamos de la pandemia, de cómo las medidas de seguridad fueron exitosas y las lecciones aprendidas, ¿no? En torno a este proceso electoral, la no evidencia de contagio, las buenas medidas de seguridad implementadas y también pues el papel que jugó la sociedad civil, ¿no? Que fue una sociedad civil organizada y crítica y que ahora jugó el papel de validar los resultados y a las instituciones que estuvieron detrás de este proceso, ¿no? También por ahí yo creo que queda pendiente, a pesar de que ya se comentó, cuál ha sido o cuál fue efectivamente el papel electoral de las mujeres en este proceso, ¿no? Como estaría bueno saber si hubo mayor participación, menor participación y cuáles fueron pues, los puntos donde tuvieron mayor incidencia, ¿no? Y yo creo, y también pues el papel de la comunidad internacional, ¿no? Que en este caso pues hubo bastante observación de estas elecciones y también pues el apoyo o más bien el reconocimiento de los resultados electorales pues para ponerle fin a esta crisis política y como decía Erika bien atinadamente, salir de la terapia intensiva y pues iniciar ojalá un proceso de recuperación política en el cual todas las partes sean capaces de conciliar pues la democracia en Bolivia. Por mi parte es todo. No sé si alguien quiera hacer un comentario final o damos por terminada la mesa redonda. Steven. Gracias, José Miguel. Solamente agradecer a los ponentes, primero a Ingrid y a Erika, por la riqueza de su panorama global y de las sutilidades sobre lo que está pasando y ha pasado en Bolivia. Personalmente aprendí mucho. Hoy día espero que todas y todos nosotros también hayan aprovechado esa discusión y que no sea la última. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias entonces a todas y a todos. ¿Querías decir algo, Erika? No, simplemente gracias, José Miguel, y a Just Governance y a todos sus aliados. Y un gusto, Ingrid. El gusto es mío. Muchas gracias de mi parte también. Muchas y gracias. También aprendí mucho. Qué bueno, muchas gracias entonces a todas y a todos. Agradecer también a Steven, de Steven Barangi de la Escuela de Desarrollo Internacional y Estudios Globales de la Universidad de Ottawa por el apoyo en la organización de esta mesa redonda y también a Kimberly Insider, directora del Grupo de Gobernanza y Justicia. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todas y a todos. Adiós aquí. Adiós. Muchas gracias. Adiós.